Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su video del día de hoy. Les había dicho que solo íbamos a tener un video pregrabado sobre cómo crear hábitos y los básicos del journaling, pero la verdad es que lo vamos a dividir en dos, porque tengo muchas cosas que les quiero decir. Entonces, para los que han tomado otros programas conmigo, saben, y que han estado en la membresía y demás, saben que a mí me encanta dar. Entonces, vamos a acabar teniendo más contenido y más cosas dentro del taller, lo cual a mí me emociona muchísimo. Entonces, universo, ¿qué más es posible? Y el día de hoy les quiero hablar sobre la mentalidad, sobre el mindset y sobre el journaling, los básicos del journaling. Y quiero empezar con el mindset porque les hablo mucho, para los que ya han tomado otras clases conmigo, les hablo mucho siempre sobre las bases sólidas y la importancia de tener esas bases sólidas. ¿Por qué? Porque a partir de esas bases sólidas es que puedo crear y construir hacia arriba y sé que lo que estoy construyendo no se va a desmoronar y no se va a caer, ¿no? Entonces nos encanta, bueno, me encantan las analogías de la naturaleza y es como si tienes un árbol, un arbolote, imagínate un árbol con un tronco enorme y que crece así metros hacia arriba. ¿Cómo son las raíces de ese árbol? Ese árbol no tiene raíces chiquititas, todas delgaditas, que con tan solo tocarlas se rompen. Porque de ser así, entonces va a soplar el viento, una pequeña brisa y el árbol se va a caer, porque no tiene que lo esté sosteniendo. Un árbol de ese tamaño y de esa magnitud tiene unas raíces gigantes, tiene unas raíces gruesas, unas raíces profundas, unas raíces que lo sostienen, que son capaces de sostenerlo y que mientras más crece el árbol, más tienen que crecer también esas raíces. ¿Ok? Entonces justamente hoy les quiero hablar sobre la mentalidad de crecimiento, que podamos tener una mentalidad de crecimiento, ¿no? Reconociendo también que nuestros puntos de vista son los que van creando nuestra realidad. Entonces, dependiendo de qué puntos de vista tengo, de qué creencias tengo, es qué tan alto, qué tan fuerte, qué tan frondoso, qué tan jugosas son los frutos que le salen a ese árbol que soy yo, que eres tú. Y si no fortalezco mis bases, si no miro primero las bases desde donde estoy creciendo, entonces probablemente va a llegar un punto en el que, ok, sí estoy creciendo y sí estoy logrando muchas cosas y creando y tal, pero va a llegar un punto en el que no los voy a poder sostener y todo ese crecimiento se va a caer. Entonces les quiero hablar sobre los dos tipos de mentalidad que existen. Y de acuerdo a la psicóloga y profesora de Stanford, Carol Dweck, que no sé si se pronuncia así, pero ella habla que hay dos tipos de mentalidad, que es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y dependiendo del tipo de mentalidad que tengas, eso va a definir tu actitud ante el mundo, ¿no? Cómo miras las cosas, cómo actúas, qué decisiones tomas, etcétera, cómo afrontas también ciertos retos y demás. Entonces, es muy importante identificar simplemente qué tipo de mentalidad tienes y desde qué tipo de mentalidad estás creando tu realidad. Y de nuevo, es estas bases sólidas. Tu mentalidad es una de esas bases sólidas desde las cuales estás construyendo hacia arriba. Entonces, si tienes una mentalidad fija, realmente lo que vas a poder crear hacia arriba es muy limitado. Realmente no va a poder crecer un árbol tan grande como quizás te gustaría. Y si tienes una mentalidad de crecimiento, justamente como dice la palabra, es cada vez más crecimiento, cada vez más hacia arriba, cada vez más grande, cada vez más frondoso. Y es igual, mientras más crezco hacia arriba, más crezco hacia abajo también. Mientras más creo en mi vida, mientras más crezco, ¿sí? Más mi mentalidad de crecimiento también se tiene que fortalecer. Entonces les voy a estar platicando un poco de cómo son estas dos diferentes tipos de mentalidad. La verdad es que los nombres prácticamente los explican por sí mismas, por sí mismos, pero de todas maneras se los voy a decir para que identifiquemos qué tipo de mentalidad tenemos y también reconocer que podemos tener ambas, ¿no? En ciertas circunstancias, situaciones de nuestra vida podemos tener una mentalidad de crecimiento y en otras áreas podemos tener una mentalidad fija, lo cual es perfecto. Simplemente hay que mirar para poder aceptarlo y poder transformarlo, si es que así lo elegimos. Entonces, por ejemplo, quizás en tu trabajo tienes una mentalidad de crecimiento, pero quizás en el ámbito personal, con tus relaciones contigo misma, contigo mismo, tienes una mentalidad fija. Entonces, nada más para que lo empecemos a percibir. Y una mentalidad fija tal cual, como dice el nombre, es soy como soy y no puedo hacer nada para cambiarlo. No hay forma de cambiarlo. Si me considero que no soy inteligente, así soy.
y tal, así nací y listo. Si siento que no soy suficiente, que no puedo, si alguien me critica, por ejemplo, en mi trabajo, o sea, entrego un trabajo y me dicen, ¿sabes qué? La verdad es que esto no estuvo bien, bla, 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 lo tienes que volver a hacer. Entonces, una mentalidad fija diría como, ok, entonces no soy suficiente, no puedo, no soy la persona adecuada para este trabajo, y entonces quizás lo dejas. O quizás eso que te están diciendo te da para abajo y como que te trabas y ¿cómo se dice? Te empiezas a contar como estos cuentos en tu cabeza y te empiezas a autosabotear. En cambio, una mentalidad de crecimiento es creer que sí puedes cambiar, que sí te puedes transformar, que sí puedes crecer, que sí puedes mejorar. Que si quizás en algún momento te consideras que no eres inteligente, que eso no es fijo en el tiempo, que tienes la capacidad de mejorarlo, ¿no? De mejorar, de trabajar en tu inteligencia y que eso se crezca y que eso se mejore y que eso se transforme, ¿no? Estás más abierto a los retos, estás más abierto a salirte de tu zona de confort, a las cosas que se sientan difíciles, ¿no? Tienes una perspectiva un poco más quizás positiva ante la vida, y si alguien te dice, entras a un trabajo y te dicen, sabes que esto está mal, tal, 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 entonces en lugar de decir como no soy suficiente, no puedo, y irte para abajo, es como, ok, perfecto, a partir de esto tomo esta crítica, lo tomo como una crítica constructiva, y a partir de ahí veo qué puedo elegir diferente, qué puedo mejorar y cómo puedo hacer las cosas diferente. Entonces es tener la mentalidad de crecimiento, es tener esta mentalidad que está abierta a querer cambiar, a permitir que las cosas cambien y se transformen. Y recuerden que todo en la naturaleza, todo siempre está cambiando. Veamos las estaciones del año, el día y la noche, todo siempre se está transformando, todo siempre está cambiando. Y el hecho de que se esté cambiando y transformando significa que está vivo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos con esta mentalidad fija, no nos estamos dando permiso de estar vivas, de estar vivos y de que nuestra vida se sienta viva. Mientras más podamos caminar hacia esta mentalidad de crecimiento, entonces más vivas, más vivos nos vamos a poder sentir. Más viva se va a sentir nuestra vida, más viva se va a sentir, más viva se va a sentir nuestros proyectos, las cosas que estamos creando. Más viva se va a sentir nuestra realidad. Mientras más podamos tener una mentalidad de crecimiento, entonces más dispuestos vamos a estar a trabajar en nosotras mismas, en nosotros mismos, en mirar qué puntos de vista hemos tenido hasta ahorita de nosotros, cuáles queremos seguir eligiendo y cuáles queremos transformar, en ir hacia adentro, en darte permiso de ser vulnerable, de ser 100% honesta, honesto contigo misma, contigo mismo, de mirar tus luces, de mirar tus sombras, de aceptar que no somos perfectos y que no queremos ser perfectos, que no estamos buscando esa perfección tampoco, ¿no? Simplemente es mirar como, bueno, qué cosas me componen y qué cosas quiero transformar, qué cosas quiero seguir eligiendo, qué cosas puedo mejorar, etcétera. La idea es que nos podamos hacer la pregunta, ¿cuál es la mentalidad que tienes ahorita? ¿Cuál es la que puedes identificar? Y de nuevo, sin juicio, no es que una sea mejor que la otra, simplemente son. Pero que te puedas hacer la pregunta, ¿cuál quiero elegir? ¿Qué mentalidad quiero elegir? ¿Y cuál va a crear más para mí? Y les hablo mucho de esto porque, digo, quizás ahorita puedan decir como esto que tiene que ver con la práctica de la escritura, pero es que justamente tu práctica de journaling puede ser la mejor herramienta que tengas para trabajar en tu mindset de crecimiento, y que este mindset de crecimiento te va a contribuir en todos los aspectos de tu vida, y justamente tu práctica de escritura te va a contribuir en todos los aspectos de tu vida si es que así lo eliges y si es que lo permites. Entonces, tu práctica de escritura justamente se puede quedar en nada más escribí como todas estas creencias que tengo sobre mí, y escribí como estas cosas entre comillas malas o que se sienten incómodas, estos juicios, bla, 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 y simplemente se queda en eso y listo. Y siento que no puedo hacer nada con esto, que simplemente soy así, que si toda mi vida me he quejado de que X y Y cosa y es lo que he estado escribiendo en mi cuaderno, pues listo, así es, y simplemente lo estoy volcando ahí, lo estoy vaciando en estas hojas en blanco y ya, y hasta ahí se quedó. Y entonces ahí te estás quedando, ahí nos estamos quedando en esta mentalidad fija. En cambio, si hacemos nuestra práctica de escritura desde esta mentalidad de crecimiento, entonces lo que cambia y lo padrísimo y lo increíble es como, ok, estoy viendo todas estas cosas, me estoy quejando, estoy mirando desde el papel del observador sin juicio todo esto, entre comillas, negativo que estoy escribiendo sobre mí, sobre mi vida, sobre mis relaciones, sobre mi trabajo, no sé, sobre lo que sea.
Y entonces, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo puedo transformar? Si ya lo estoy viendo aquí, qué poderoso poder verlo, qué poderoso poder mirarlo, qué poderoso poder reconocerlo. Ok, lo acepto y entonces después desde ahí digo, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo elegir diferente? ¿Cómo lo puedo transformar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿No? Y elegir cambiarlo y elegir transformarlo y elegir hacer algo con eso que estás escribiendo en tu cuaderno. Entonces no se trata de simplemente como acumular juicios y acumular juicios en esas hojas en blanco, sino sí, seguir acumulando esas páginas y seguir escribiendo y seguir volcando, pero para poder mirarlas y para poder, mientras más sé de mí, mientras más conozco de mí, mientras más veo mis heridas y reconozco mi historia y lo que me mueve y lo que se siente bien, lo que no se siente bien, tal, entonces más información tengo para poder transformar mi vida y para poder elegir diferente y para poder crear algo distinto, más información tengo para poder fortalecer mis raíces y que cada vez estén más grandes y más fuertes y más poderosas, para que cada vez pueda crecer más alto y volar más alto y crear más y ser más yo y crear una vida que se sienta cada vez más grandiosa. Entonces ahí es cuando te das cuenta realmente el poder que tiene la práctica de la escritura. Y se los cuento porque muchas personas a mí me han contado que les digo de que, o sea, que me ven y me dicen, ay, qué padre, yo también quiero empezar a escribir, y que de repente empiezan, pero quizás lo empiezan un poco desde esta mentalidad fija o quizás no saben y nada más se queda nada más como que me desahogué en mis páginas, que claro que es parte de ahí, que está perfecto, pero nada más me desahogué en esas páginas en blanco y ahí se quedó y ya no pasó nada y no puedo mirar los beneficios que tiene, entonces lo suelto y dejo la práctica porque siento que no me está funcionando y siento que no sirve de nada. Es como, ¿para qué quiero simplemente escribir ahí lo que me molesta y ya, ¿no? En cambio, si lo ves desde esta mentalidad de crecimiento y esta oportunidad de fortalecer esa mentalidad y esta oportunidad de a partir de esas páginas en blanco transformarte y crecer, entonces, y tomar acción y demás, entonces ahí todo cambia, porque entonces de verdad esto va a tener un impacto directo en tu vida y en todas las áreas de tu vida. Y entonces vas a empezar a ver esos beneficios y vas a poder empezar a ver cómo todo a tu alrededor se empieza a transformar. Y entonces ahí y a partir de eso ya no vas a querer soltar ese cuaderno nunca. Y no vas a querer soltar ese hábito nunca. Entonces por eso para mí era muy importante como hablarles de esta parte porque porque yo creo que desde ahí va a transformar muchísimo desde dónde están haciendo esta práctica, desde dónde están abordando este nuevo hábito, la práctica de la escritura, y realmente para que realmente les sirva y realmente sea una herramienta transformadora y ahí eso es lo que va a hacer que lo quieran sostener para siempre y que quieran mantener este hábito para siempre. Y también alguna vez me hicieron la pregunta, es que cuando escribo como estas cosas negativas en mi cuaderno, estoy sintiendo que simplemente estoy como recreando esa negatividad y que la estoy reforzando dentro de mí y que quizás si lo escribo entonces voy a traer más de eso a mi vida. Y entonces no, justamente de nuevo, mirarlo desde esta mentalidad de crecimiento. No, estas cosas negativas que estás poniendo en tu cuaderno no son fijas. Todo lo que tú escribes en tu práctica de escritura no es fijo. Nada es fijo. Recuerda que eres un ser infinito e ilimitado y que lo único constante en esta vida es el cambio. Que todo lo que escribes aquí tienes la oportunidad de cambiarlo y de transformarlo y de elegir algo diferente y de crear algo distinto en tu vida. Entonces, si estás escribiendo, por ejemplo, cosas negativas sobre ti misma, sobre ti mismo, de nuevo, que no se queden algo fijo, que no se queden simplemente escribir todo esto negativo y ya, sino, ok, lo estoy escribiendo, lo estoy mirando, lo estoy aceptando, ahora cómo lo puedo transformar, ahora cómo puedo crecer a partir de esto, ¿no? Lo miro, lo reconozco, lo acepto porque es muy importante primero tener esta aceptación de lo que es y una vez que lo acepto y una vez que me doy permiso de mirarlo directamente a los ojos, entonces ¿cómo lo puedo usar para crecer? ¿Cómo puedo transformarlo? ¿Qué puedo elegir diferente? ¿Qué quiero cambiar? ¿Lo quiero seguir eligiendo? ¿Quiero seguir pensando de esta forma? ¿Me quiero seguir quejando sobre esto? ¿O qué puedo hacer para cambiarlo? ¿No? Y entonces a partir de ahí todo cambia y me encanta y me emociona muchísimo porque es súper poderoso y súper transformador y quiero que miren como la diferencia de cómo se siente diferente la energía también. Nada más escribo
y me quedo en eso, o escribo, lo miro de forma objetiva, porque es la magia de escribir en un cuaderno, lo puedes leer después, en lugar de que las cosas se queden en tu mente y que simplemente estén dando vueltas y como que ni las puedas aterrizar. Las aterrizo en mi papel, las miro, las observo, las acepto, las reconozco, y a partir de ahí tomo acción y hago las cosas diferentes y cambio y elijo diferente y escribo mi propia historia. Y escribo el cuento que realmente, la historia que realmente me quiero contar yo. Y eso es muy poderoso y justamente lo pueden mirar. Estaba hablando con un amigo que me estaba preguntando, yo le estaba diciendo que a veces me costaba un poco de trabajo reconocer como qué cosas son mías y qué cosas no son mías y son cosas como que han sido impuestas en mí por mis papás, la sociedad, etcétera, ¿no? Y que me sentía un poco perdida y que a veces no sabía quién era yo. Y él me dijo simplemente me hizo la pregunta, ¿qué personaje quieres ser tú? Y entonces si miramos la vida como un juego, como un videojuego, literal en un videojuego tienes tu personaje, escoges si es hombre o mujer y lo vistes de cierta forma y le pones ciertos rasgos y X y Y y tal, ¿no? Entonces, y lo eliges, simplemente lo eliges y de ahí empiezas a jugar tú el juego, ¿no? Pero entonces, ¿qué personaje quieres ser tú? Recordando de nuevo que nada está fijo en el tiempo. Si toda tu vida ha sido de cierta forma, eso no es fijo. Siempre puedes elegir diferente y siempre puedes siempre puedes elegir ser un nuevo personaje, ¿no? Los que estuvieron en la membresía hablamos de esto el mes de enero, sobre la confianza, y hablamos sobre qué pasaría si empezáramos a vivir sin definición y reconocer que somos un fragmento de la divinidad expresándose en esta experiencia humana, pero que realmente lo somos absolutamente todo. Ya lo eres todo. Nada más tú eliges qué quieres ser y qué es lo que quieres experimentar y qué es lo que quieres que predomine, digamos, ¿no? Pero en el tiempo, recuerden que se pueden vivir muchas vidas dentro de una misma, simplemente hay que darnos permiso de vivir esas vidas. Entonces la pregunta es, ¿qué personaje quiero ser yo? Y lo podemos mirar justamente como la creación de un personaje para un programa de televisión o para una película, ¿no? O sea, cómo es probablemente en un cuaderno, como en un sketchbook, se hace primero como el dibujo del personaje, cómo se ve las características físicas, la ropa, además los rasgos de la cara y demás, pero también se escribe su historia, ¿no? ¿Cuál es la historia del personaje? ¿Cuáles son sus heridas? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que le duele? ¿Cuál es su camino? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere crear? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿No? Y entonces así es como se crea el personaje, entonces así es como se le da vida dentro de la película. Y entonces así es como los directores o lo que sea saben como, bueno, si él le gusta esto, si le mueve esto, si tiene estas heridas, si tiene este contexto, si tiene esta historia, entonces probablemente va a actuar de esta forma y va a reaccionar de esta forma y se va a decir de esta forma y tal. Entonces se empieza a crear el personaje. Entonces imagínate, justamente tu cuaderno también es eso, ¿no? En tu cuaderno estás escribiendo tu contexto, estás escribiendo tu historia, estás escribiendo tus heridas, estás escribiendo lo que te mueve, lo que te deja con el corazón llenito y demás. Y la magia es que tienes la oportunidad de escribir tu propia historia y de crear a tu propio personaje, ¿no? En tu cuaderno, en este espacio, en este espacio sagrado que es para ti, ¿no? Pero entonces todo depende de cómo lo mires, desde qué perspectiva, desde qué lugar empiezas a mirar las cosas. Entonces, pues bueno, esa es la parte del mindset de crecimiento, del growth mindset, y que podamos hacer desde ahí nuestra práctica de escritura, o mirar desde este espacio, esta herramienta. Y quiero que te des las gracias, ya lo dijimos en el video pasado, pero una vez más, quiero que te des las gracias por estar aquí. Porque aunque el cambio es constante y todos lo queramos o no, todos siempre estamos en constante transformación y todos siempre estamos cambiando y evolucionando, no todos eligen el cambio de forma consciente. Muchas personas se resisten a conocerse más, ¿no? A ir hacia adentro, a ir profundo, a mirarse, a ponerse vulnerables, a ser honestos, a transformarse y a crear una realidad diferente. Muchas personas se resisten a eso, pero el hecho de que tú estés aquí, el hecho de que quieras tener esta práctica de escritura, que le estés dando la oportunidad a esta herramienta, de que tengas el valor de ir hacia adentro y de mirarte y de elegir el cambio de forma consciente, eso es súper poderoso, eso es muy valioso. Entonces, una vez
vez más agradécete y date el permiso de equivocarte y de hacer las cosas mal. No, muchas veces, y esto lo hemos hablado, también lo hemos hablado dentro de la membresía, lo hemos hablado en muchas otras cosas, pero para los que sean como nuevos conmigo, como en programas conmigo, creo que a veces nos da, cuando queremos hacer cosas nuevas, o sea, por ejemplo, nunca he hecho journaling, no sé cómo hacerlo, entonces me da miedo que no lo esté haciendo bien, ¿no? Siento que tiene que ser X, Y y Z, tiene que ser de cierta forma, entonces como nunca lo he hecho y no sé cómo hacerlo, no lo hago, ¿no? O alguna vez me preguntaron de cómo se usa el saumerio, ¿no? Por ejemplo, de que cuál es la correcta forma de usar un saumerio o de usar las tarjetas, los oráculos y demás. Y la verdad es que no hay forma correcta o incorrecta de hacerlo. Quizás para ciertas cosas en la vida sí hay como ciertas maneras, pero darte el permiso de equivocarte, darte el permiso de hacer las cosas mal, de hacerlas, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que nos frena a realmente hacer las cosas, porque sentimos que no sabemos cómo hacerlo, o tenemos miedo de equivocarnos, o tenemos miedo de no estar haciéndolo bien. Entonces quita todos esos juicios y date permiso de equivocarte, ¿no? O sea, date permiso, y entre comillas, pero date permiso de experimentar, de jugar con tu cuaderno. Si quizás de repente un día a ti se te antoja, en lugar de escribir, se te antoja dibujar, está perfecto, aunque ese no sea lo normal, aunque ese no sea quizás la forma como común de hacer una práctica de escritura, está perfecto, ¿no? Como que justamente experimenta y juega y mira y date permiso de salir de la cajita y de hacer las cosas diferentes y de experimentar literal qué más es posible, ¿no? O sea, de crear tus propias metodologías, tus propios procesos, tus propias formas de relacionarte con tu cuaderno y de las infinitas posibilidades que existen. Si literal, por ejemplo, un día quieres crear literal tu personaje y quieres hacer como un sketch de cómo te verías en un juego de computadora y de escribir como los programas que le quieres implementar a tu personaje y demás, y escribir como desde esa parte como un poco más creativa y que es un poco más artística, está perfecto. Si quieres contestar preguntas, si quieres hacer los morning pages, si quieres literal pintar en tu cuaderno, si quieres pegar imágenes, todo es válido, todo es posible. Entonces salgámonos de la cajita de que tiene que ser de cierta forma y démonos el permiso de experimentar y de probar cosas distintas y de entre comillas, equivocarnos, pero más bien es darnos el permiso de hacer las cosas, de intentarlo, ¿no? De intentar, de probar y de experimentar y ir viendo qué funciona para ti. Y pues bueno, vamos a hablar ahora sí como, ¿qué es el journaling? ¿No? ¿Qué es el journaling? Y el journaling es una herramienta para el autoconocimiento, para el crecimiento personal, como hemos visto, pero también es una herramienta para tus negocios, para fortalecer tus bases sólidas, para crear, para tu creatividad, para tu comunicación contigo misma, contigo mismo, para fortalecer tus relaciones con el universo, contigo, con otras personas. La verdad es que, como les he estado diciendo en este video y en el pasado y en todo, creo, es que las posibilidades son infinitas. Justamente por eso el taller se llama Escribir para, y justamente es esta línea en blanco, porque es mirar para ti qué es, ¿no? O sea, y que no es nada más una cosa, no nada más es escribir para el autoconocimiento, no nada más es escribir para sanar, sino es escribir para infinitas posibilidades. Y yo con el tiempo me he dado cuenta que justamente es un momento como de amor propio para mí misma, de un momento de amor propio para mi cerebro, para mi salud mental, para mi crecimiento, para conectar conmigo, para escucharme, ¿no? Para apapacharme. Es como este espacio, y que creo que les dije en el video pasado, pero es este espacio como si fuera tu mejor amiga, tu mejor amigo, es tu confidente, ¿no? Estas páginas en blanco, este cuaderno, es tu confidente, es el espacio en el que le puedes decir todo, todo. Y justamente la idea es que aquí puedas escribir sin límites, sin juicios, si quieres escribir con groserías, escribe con groserías. Si quieres, no importa que tengas faltas de ortografía, no importa que no tenga coherencia, no importa que no tenga sentido lo que escribas. La idea es que sea tan íntimo lo que te contestes, lo que escribas en tu cuaderno, que de verdad te dé pena que alguien lo encuentre y que alguien lo lea,
Ok, has sido honesta, has sido honesto, has sido vulnerable, tienes que ser. Porque una vez más, no se puede cambiar nada desde la mentira. Tenemos que poder reconocer las cosas, mirarlas a los ojos, aceptarlas, y a partir de esa aceptación profunda es que las podemos transformar si es que así lo elegimos. Entonces, si quieres usar tu cuaderno como una herramienta de crecimiento personal, una herramienta para sanar, entonces, y para crear algo diferente en tu realidad. Entonces es muy importante esta parte de la honestidad y de la vulnerabilidad. Entonces, que no te den miedo las páginas en blanco, y más bien cambia el punto de vista y cambia la perspectiva, y más bien míralas como este espacio sagrado, este espacio seguro, este espacio para ti, este espacio en el que está bien escribir lo que sea que tengas que escribir y como sea que salga. Y este espacio en donde no hay juicios, ¿no? Y lo que pasa con esta herramienta es que nos da la oportunidad de conocernos y de cada vez ser más conscientes de qué hay dentro de nosotros, qué hay en este espacio interno. Entonces, mientras más te conozcas, más puedes crear realmente una vida expansiva, una vida grandiosa a partir del conocimiento en ti, a partir de esa claridad, ¿no? En vez de crear tu vida desde la inconsciencia, en vez de crear tu vida desde el no saber, desde literal como un robot, ¿no? O sea, la práctica de la escritura te da la oportunidad de mirar qué cosas te has comprado de otras personas, ¿no? O sea, qué creencias tienes de tus papás, de la sociedad, qué miedos tienes, qué heridas tienes, qué cosas has estado eligiendo. Y desde esa claridad, desde ese conocimiento, entonces poder elegir algo diferente y poder elegir en conciencia tu vida y qué es lo que realmente quieres para ti y qué es lo que realmente quieres crear. Entonces realmente se vuelve una herramienta súper poderosa, ¿no? En lugar de copiar lo que las otras personas están haciendo, en lugar de simplemente como que tener este copy-paste de vidas, realmente sentarte y tener este espacio para crear tu vida, ¿no? Es que me encanta verlo como justamente como si fuera un juego, y que tu cuaderno sea como ese espacio en el que puedes crear y puedes escribir tu propia historia y puedes escribir la historia que quieres vivir, ¿no? Pero nada más lo puedes hacer si te das permiso de mirar qué historia has estado creando hasta este momento, qué cosas has estado arrastrando, para poder elegir diferente y para poder cambiarlo. Algo más súper poderoso de la práctica de escritura de tu journal es que te va a servir para procesar lo que está pasando aquí arriba, tus sentimientos, tus emociones, lo que sucede en tu vida, ciertas cosas, ciertas ideas que tengas, ¿no? En el budismo se le llama como el monkey mind, y no sé si lo han sentido, pero justamente de repente cuando nos sentimos abrumados, cuando nos empezamos a contar como que estos cuentos, esta narrativa, este diálogo interno, de repente la mente va muy rápido y como que salen y surgen y hay como 800 ideas que están rondando por ahí en tu cabeza. Entonces, al momento de tú escribirlo y de pasarlo en papel y literal hacer el acto de escribir en papel, entonces te da la oportunidad de poder procesar lo que está pasando aquí arriba, de poder tener esa claridad, y también te puede ayudar en el proceso de sanación. Entonces, como les he dicho mucho, la idea es que cuando tú escribes, le quitas un poco el poder, por ejemplo, con el diálogo interno, le quitas un poco el poder a lo que está en tu cabeza, porque lo estás sacando, literal, es como, a ver, ok, está pasando todo esto, lo saco, lo escribo en mi cuaderno y me doy la oportunidad de verlo desde afuera, de verlo de forma objetiva, de verlo desde el papel del observador, y entonces ahí ya le quito el poder, ¿no? No sé si les ha pasado, pero muchas veces como, no sé, tienes como que, no sé, algo va a suceder y entonces te empiezas a contar como estos cuentos de que no, es que y si pasa esto, y si esto sale mal, y tal, y tal, y tal, y mil cosas, y mil cosas, y mil cosas, y mil cosas, y de repente ya sucede, más bien, y de repente justo le estás contando como a alguien más, como que todos estos miedos que tienes, y ya que los dices en voz alta, como que ya te das cuenta y dices como, espera, o sea, esto realmente, la posibilidad de que eso suceda es súper lejana, bla, bla, bla. Entonces te empiezas a cachar y empiezas a darte cuenta de los cuentos que te estás contando y les quitas el poder que están teniendo sobre ti. Entonces lo mismo pasa cuando los escribes y te das permiso de verlo de forma objetiva. Recuerda que también tu journal es para ti y nadie más. De nuevo, la idea es que puedas escribir
y expresarte libremente, sin miedo y sin juicio, para que realmente lo que escribas lo puedas usar para transformar y para este growth mindset, para que realmente te sirva para crecer y para transformarte. Y estas dos frases que les voy a compartir me encantan, que vienen del libro de El Camino del Artista de Julia Cameron, creo que se llama, y que dice: cuanto más escuchas a tu sabiduría interior, más la fortaleces, como si fuera una habilidad o un músculo. De Robbie Gass es esta frase, y me encanta porque justamente mientras más te des la oportunidad de escribir, para mí muchas veces el escribir, y ya lo van a ver como en el PDF, pero hay una sección que es conectar con tu intuición o conectar con tus guías a través de la escritura. Y entonces cuando escribimos, justamente nos damos la oportunidad de empezar a escuchar a esa sabiduría interior, esa sabiduría que tenemos dentro de nosotros. Y mientras más escribimos, mientras más tenemos este espacio, mientras más como que empezamos a soltar y empezamos a quitar las capas, como si fuéramos una cebolla, estas capas de la cebolla, más vamos a fortalecer esa habilidad de escucharnos, de escuchar esa sabiduría interna. También más fortalecemos el poder conectar con el universo, esta conexión cada vez más profunda con el universo, con Dios, con Gaia, como lo quieras guiar, como lo quieras mirar, con estos guías. La escritura también la puedes ver muy similar a la meditación, ¿no? La meditación es como darte este momento, este espacio para estar en silencio, para mirar los pensamientos, para mirar tus pensamientos, no engancharte con ellos, no reaccionar ante ellos, pero mirarlos, pero regresar la atención a la respiración, no darles el poder, sino regresar el poder a ti. Y es un poco lo mismo cuando escribes, me estoy dando la oportunidad de todo esto que está pasando en mi cabeza, de ponerlo en un espacio, de ponerlo en un lugar, para yo poder mantener esta paz, esta quietud interna, esta claridad, y pues sí, como esta paz y este espacio, y quitar como que los duelos y poder cada vez conectar más profundo conmigo misma, conmigo mismo, con mi verdad, con mi esencia, con quién realmente soy yo. Entonces cuando escribimos realmente también es un poco una forma de meditar, si así lo quieres ver, es una forma de meditar y de reconocer y de alcanzar y de encontrar esta conexión con un poder interior, con tu poder interior, que tiene la capacidad de transformar todo tu exterior. Entonces hay muchas formas de escribir en tu cuaderno. Puedes escribir en forma de lista, puedes escribir en párrafos, puedes escribir poesía, si es que eso te gusta a ti, puedes escribir como algo un poco más artístico, puedes dibujar, puedes escribir, puedes pegar imágenes. Yo alguna vez hacía como un ejercicio de que tenía como un tema o como algo sobre lo que quería escribir, por ejemplo, mi niña interior. Entonces tomé una foto de yo de chiquita y la pegué en mi cuaderno y le escribí a esa foto, ¿no? Como a esa niña que podía ver ahí. O luego tenía como un tema, por ejemplo, la confianza. Entonces, a mí me gusta mucho la foto. Entonces, ¿cómo puedo representar esa idea en una fotografía y después escribir en mi cuaderno cómo me sentí, bla, 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 y como que hacer esa parte de la escritura? Entonces, la verdad es que hay formas infinitas. De nuevo, la idea es que puedan explorar y que puedan experimentar. Pueden hacer los morning pages, que es escribir 3 páginas en la mañana, literal, como este stream of consciousness, literal, lo que sea que esté pasando en tu mente, vaciarlo en papel. Entonces se puede mirar como: no tengo idea de qué escribir, tengo hambre, tengo que ir al súper, bla, 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 me da miedo que hoy tengo que dar una presentación, estoy muy emocionada porque vamos a tener un evento, pero me falta imprimir los stickers. Literal, lo que sea que tengas en tu cabeza es sacarlo y escribirlo en el papel. Esos son los morning pages. Puedes contestar journal prompts como los que van a tener en el PDF que les voy a dar. Y que tus journal prompts te sirvan para cuestionarte. Recuerden que las preguntas abren espacio, crean espacio. Entonces, mientras más te des permiso de cuestionarte y de preguntarte, entonces más vas a estar creando para ti, más vas a estar permitiendo que la energía se mueva y más vas a estar creando en tu realidad. Mientras más te cuestiones, entonces también más te das la oportunidad de conocerte, y mientras mejor te conoces, entonces lo que vas creando y las decisiones que vas tomando en tu día a día cada vez van a estar más alineadas con lo que realmente quieres crear para ti en tu vida y la vida que quieres tener. Entonces, a mí lo que me gusta del journal es que te ayuda también atacar los problemas de raíz, ¿no? Es
tu journal es justamente este espacio para poder mirar, a ver, me estoy sintiendo de esta forma, entonces te puedes empezar a cuestionar y como, a ver, ¿por qué? Esto dónde viene, y entonces empiezas a llegar a la raíz y empiezas a ir más profundo contigo. Y lo que pasa es que cuando atacamos el problema, los problemas y las cosas de raíz, entonces en lugar de nada más parcharlas y que de repente sigan saliendo y sigan saliendo y sigan molestando y sigan molestando, entonces los saco desde la raíz, lo entiendo desde la raíz y lo transformo por completo. Entonces eso también es una de los beneficios de la magia de la práctica de la escritura, que te da permiso de indagar, de ir cada vez más adentro, de ir cada vez más profundo. ¿Y más profundo en dónde? En ti. Es un lugar para ir cada vez más adentro y más adentro y más adentro de ti. Y mientras más adentro te des la posibilidad de ir, entonces más transformación vas a poder ver en lo externo. Bien, como les digo, si escribes en tu cuaderno a mí me gusta guardar todos mis cuadernos porque justamente me voy dando cuenta de ciertos patrones. Entonces, por ejemplo, un patrón del que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo con mi práctica de la escritura es que cuando estoy en una relación de pareja surgen muchos miedos, muchas inseguridades con mi cuerpo, muchos temas como de confianza en mí misma, y me he dado cuenta de ese patrón literal, como que cuando estoy en una relación o me estoy relacionando con alguien es cuando más surgen esos temas y cuando más escribo de eso en mi cuaderno. Entonces el yo volverme consciente de eso, entonces es como, ok, en lugar de seguir repitiéndolo y seguir escribiendo siempre de eso y seguir como que de alguna forma quejándome de estas mismas cosas, entonces y al mirarlo y tenerlo ahí, que siempre se me esté reflejando en mi cuaderno esto que estoy escribiendo y estos temas que me están molestando y demás, me lleva y me impulsa y me empuja hacia querer transformarlo, como a actuar, a hacer algo diferente, ¿no? Si estoy teniendo este problema de confianza conmigo misma, cuando estoy en una relación, bueno, entonces, ¿qué me hace falta por trabajar en mí? ¿Qué me hace falta por hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo elegir diferente? Necesito ayuda en qué cosas, tal y tal. Pero entonces, el tenerlo reflejado en tu cuaderno, el poder mirar estos patrones que se van repitiendo en tu vida, el poder mirar estas heridas, el poder mirar cómo te duele, etcétera, te da la oportunidad de actuar. Y ahí es donde todo cambia, porque de nada nos sirve, y esto se los digo mucho, de nada te sirve la teoría, ¿no? Y es lo mismo, de nada te sirve la teoría de quién eres tú, de nada te sirve nada más saber tu historia. ¿Qué pasa? ¿Qué haces con esa historia? ¿Qué haces con esa información que estás descubriendo en tu cuaderno? Y la acción alineada es lo que realmente te va a llevar a una transformación y es lo que realmente va a hacer que tu cuaderno sea algo súper poderoso. Entonces la idea es que nos podamos enamorar de ver nuestras raíces, de ver lo que nos duele, de enamorarnos del trabajo interno, de conocernos, de enamorarnos de querer crecer, de querer transformarnos, de querer tomar acción ante eso que estamos viendo en nuestro cuaderno, de querer escribir nuestra propia historia. Y como les digo, la verdad es que su cuaderno les puede servir para mil cosas, además de para el autoconocimiento, además de para sanar, también para la creatividad, también te puede servir para tu negocio, para poder expresarte cada vez más y mejor. Y eso lo vamos a estar viendo en el próximo video, donde vamos a estar viendo más a profundidad el PDF que les voy a mandar, porque ahí les voy a escribir 1000 preguntas, 1000 ejercicios que se pueden hacer en diferentes temas para que vean las infinitas posibilidades que hay en su cuaderno. Pero bueno, básicamente eso es un poco lo que es el journaling, y la idea y la invitación es que exploren qué es para ti, que te hagas la pregunta, ¿qué es para mí el journaling? ¿O qué quiero que sea para mí? Para mí, ¿qué quiero que sea este espacio para mí? ¿Cómo quiero que me contribuyan estas páginas en blanco? Y esa puede ser una pregunta que te puedes hacer ahorita en tu cuaderno. ¿Cómo quiero que estas páginas en blanco me contribuyan a mí? Y obviamente que esta pregunta se puede transformar y puede ir cambiando con el tiempo. Quizás ahorita tú necesitas tu cuaderno para sanar ciertas cosas, y quizás después en el tiempo lo quieras usar para transformarte y para tu desarrollo personal, y quizás después en el tiempo lo quieras usar porque estás emprendiendo, entonces lo quieres usar como una herramienta para tu emprendimiento. Entonces la idea es que siempre vaya cambiando y que le des permiso también a tu cuaderno de que esté vivo, de que esté lleno de vida y que se pueda transformar también junto contigo tu práctica, dependiendo también las prioridades que tengas y el momento
momento que estás en tu vida, lo que estés sintiendo, lo que estés necesitando. Entonces, pues bueno, eso es un poco sobre la mentalidad, sobre desde qué lugar, desde qué espacio hacer nuestra práctica de escritura, desde dónde abordar esta herramienta súper poderosa y un poco de qué es el journaling. Pero pues básicamente justamente es un espacio para escribir y para dejar que surjan infinitas posibilidades y literal lo único que necesitas es un cuaderno y una pluma o un lápiz o lo que quieras usar para escribir y con eso ya tienes, con eso ya puedes empezar a hacer tu práctica, a cuidar de tu salud mental y a crear una vida maravillosa. Nos vemos en el siguiente video. Entonces, pues bueno, nos vemos en el próximo video. Recuerda escribirme todas las preguntas que tengas, cualquier duda que surja, lo que sea, escríbemelo en los comentarios porque todo eso lo vamos a estar viendo en nuestra clase en vivo. Ahí vamos a estar contestando todo para que podamos acabar con la mayor claridad posible. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que haya surgido, por favor, déjamela ahí abajo y nos vemos en el siguiente video. Les mando un abrazo enorme al corazón. Bye.